tal, chicos? Bienvenidos a la materia de psicología de grupo. En un momento se estarán proyectando detrás de mí el tema y el objetivo de la clase, esperando que de alguna forma todos estos conocimientos los llevemos a cabo, aunque estemos resguardados en casita, pero más adelante serán de mucha importancia. Bueno, continuamos con la clase del día de hoy. En este caso vamos a hablar acerca del test de HTP, ¿sí? No, mentira. Sí, HTP, que es árbol, casa y sujeto. Árbol, casa y persona. Esta es una técnica proyectiva gráfica que se utiliza en la psicología y bien les decía que se conoce como HTP. Que significa sus siglas en inglés, House, Tree, Person. ¿Vale? El creador de este test fue John. John Ball, que fue un psicólogo estadounidense de 1948. Con la evaluación de todos estos elementos, esta herramienta, se pueden evaluar varios aspectos. Se puede evaluar la personalidad, familiar, afectiva, emocional y de autoestima. Los dibujos representan un lenguaje simbólico que de alguna forma moviliza todo lo referente a la personalidad, es decir, que reflejan lo más profundo del inconsciente, ¿sí? Lo que a lo mejor, por así decirlo, ni siquiera ellos mismos saben y sale pues dentro, ¿no? Aquí hay algo muy importante y algo muy bonito que me gustaría que ustedes supieran, ¿no? Referente a esto. Y lo voy a comentar ahora mismo, miren. Nuestro encéfalo tiene no nada más un área física, ¿no? Sino que también tiene un área espiritual. Quiere decir que el encéfalo está dividido en consciente, que se encuentra en el área frontal, subconsciente en el área media y el inconsciente que se encuentra en la parte de atrás. Cuando a lo mejor nosotros pasamos por algo fuerte, por alguna circunstancia que a lo mejor no queremos ya recordar, a esto se le llaman mecanismos de defensa. Entonces, los mecanismos de defensa hacen que con el paso del tiempo nosotros vayamos viviendo, vayamos de alguna forma olvidando y vayamos haciendo menos esa carga, haciendo menos esta parte de la circunstancia fuerte del que vivimos nosotros, ¿no? Que se vivió. Entonces, supongamos que se vive, pasa a través del inconsciente, no, del consciente, perdón, y a raíz que pasa el tiempo, cuando va pasando el tiempo, pasa lo que es el subconsciente, pero va pasando el tiempo y de alguna forma tú olvidas eso, ¿no? O lo ves como en un sueño o no quieres recordarlo. Y los mecanismos de defensa hacen que pasen al inconsciente, ¿sí? Protegen toda tu estructura, toda tu persona, todo tu yo, tu super yo, tu ello. Estos mecanismos de defensa son increíbles porque hace que algún trauma lo olvides. Entonces, algunas pruebas proyectivas, aunque no de alguna forma denoten esta particularidad, cuando el bebé, el niño o el adulto está dibujando, todas estas cargas que a lo mejor pasaron del consciente al inconsciente salen proyectados en estas pruebas. Qué interesante, ¿no? Entonces, como bien decían, son pruebas que se hacen simbólicas
que hacen que salga toda esa carga emocional que traíamos y que ni siquiera sabíamos. Entonces, continuamos. Bueno, el sujeto dibuja lo que siente. Y tiene incorporado como modelo y no lo que ve desde un punto de vista, ya que de que forma inconsciente reproducimos las imágenes que tenemos fijadas en nuestro cerebro y las cuales nos representan empáticamente. Bien los decía. Como con los dibujos proyectamos la manera de vernos a nosotros mismos y el ideal de cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos vieran a nosotros. En los dibujos proyectivos las actividades psicomotoras de la personalidad se captan en el papel. Las técnicas gráficas son muy útiles y recomendables, especialmente para analizarlos dentro de los niños. Vemos que los niños no tienen un lenguaje todavía estructurado. Entonces, por eso se ocupan las pruebas proyectivas. Y bueno, también eso se ocupa en personas con bajo nivel evolutivo o con dificultades de expresión verbal. Ok, y aquí empezamos a diagnosticar, ¿sale, chicos? El dibujo de la casa representa todo lo relacionado a la relación familiar o la situación familiar. El árbol es lo más profundo del inconsciente y la persona que es lo más cercano al consciente o el autoconcepto. También dentro de la persona tiene que ver con los mecanismos autodefensivos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Bueno, como va dándose el dibujo de acuerdo al instructor o al psicólogo o al psicopedagogo que vaya a aplicar estas pruebas, tiene que ordenar que primero se dibuje a la persona, posteriormente a la casa y después el árbol. Entonces, este se puede aplicar en todas las edades. Desde que el niño empieza a entender toda la consigna de tratar de representar los modelos pedidos. Se puede captar también y utilizar distintas circunstancias. Se pueden ocupar para lo que es el área vocacional, selección de personal, para el ámbito educativo, clínico o judicial. Siempre es preferible administrar los test de manera individual, ya que si es posible percibir detalles importantes como orden, secuencia, el tipo de trazo, manifestaciones verbales o textuales, pero en algunos casos esta técnica también puede aplicarse de manera grupal, pero lo más recomendable es que lo hagan de manera individual. Ahora, es sugerible que lo hagan de manera individual para que ustedes perciban a la persona desde que viene llegando o viene entrando al salón, al aula, porque desde allí se hace el diagnóstico, ¿no? Cómo viene vestido, si viene desalineado, si vino a tiempo, preguntarle, por ejemplo, siempre lo que hacía para ver si estaba la persona en tiempo y espacio, o estaba consciente, mejor dicho, que
¿Qué es esto? ¿Para qué se ocupa? ¿De qué color es? Por lo general las personas que tienen algún tipo de esquizofrenia, ellos dicen, no, pues empiezan a describir todo, ¿no? O sea, tiene un pequeño hendidura aquí, rayas y tiene pegamento aquí y lo empiezan a describir de manera exacta, precisa, porque ellos ven cosas que nosotros no. Ujú. Entonces, el individuo o el niño, el sujeto, empieza a estudiarse desde que se presenta, cómo se sienta, hasta cómo se da la hoja, ¿sí? Ustedes van a llegar y van a dar la hoja así, así, en este caso así. Si la persona modifica la orientación de la hoja, allí también es un diagnóstico y lo vamos a hacer más adelante. Bueno, también toda prueba podemos condicionar a la persona con el tiempo de ejecución o inducir a la persona o copiar los dibujos o estilos, ¿sí? Hay sujetos más minuciosos que cuando los demás finalizaron ya su ejecución de su prueba, ellos vuelven a borrar. También es importante que por ejemplo, toda tachadura, hendidura o borrado, eso también tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Tienen que estar siempre atentos. Nada de que ya les dejé el dibujo y me voy, no, a papalotear, no. Tienen que estar viendo todo el proceso, cómo actúa hasta en la manera de proceder. Otra cosa muy importante. Bueno, les voy a decir, cuando nosotros damos la hoja así y la persona cambia de orientación, el rasgo que será es de desobediencia, rebeldía. Ahora que si, por ejemplo, la persona hace un trazo en sus palabras, voy a poner aquí aquí está. Por ejemplo, esta persona rayó aquí. ¿Ya vieron? Y firmó. Entonces, si yo volteo esto y percibo que se siente de una manera muy brusca, muy fuerte, allí se ve el tipo o el grado de violencia con el que se maneja la persona. Este test no se evalúan y no se analizan el aspecto estético o destreza de los dibujos, por el cual el sujeto no necesita una capacidad hábil o habilidad artística especial y experiencia en este sentido. Finalmente, es importante aclarar algo fundamental, que si bien dentro de nuestro podcast vamos a encontrar algunas pautas parciales de interpretación, nunca se puede interpretar un rasgo de personalidad, determinada solución de los signos, se debe corroborar siempre todas las características y si es posible converger en técnicas de evaluación. Eso quiere decir que si nosotros no estamos de alguna forma seguros para diagnosticar solamente con esta prueba, tenemos que indagar con otros, ¿sí? Por ejemplo, una entrevista. Entonces, hay que tomar en cuenta que la toma gráfica tenemos que tener en cuenta estos significados, ¿sí? De cada aspecto. Son orientativas y no definitivas o concluyentes, por lo cual se deben adecuar a cada individuo o situación particular. No solo debe basarse en el signo particular, cada ítem contiene varias posibles y significaciones y se debe relacionar y corroborar con otros indicadores para llegar a una conclusión acertada. Se tiene que tomar en cuenta la edad y el nivel evolutivo de la persona analizada y las características de cierta edad que son normales, o esperadas en ese individuo, ¿sí? Para concluir este apartado, quisiera recordar algunas palabras del profesor Albert Bells. Tengamos en cuenta siempre en cada
persona es esto, un individuo no divisible. Para interpretar cada signo aislado relacionaremos la parte condicionada con un conjunto del todo. Entonces, chicos, llegamos a la conclusión de esta clase, esperando que de alguna forma haya quedado pues claro. Hay algunos aspectos que también estaremos viendo referente a los trazos más adelante. Y algo que me gustaría incorporar es que la casa significa la madre, la relación entre la madre y el individuo. Ajá. Y el árbol tiene mucho que ver también con la parte del papá. Y el individuo, obviamente, ya bien lo decía, es él. Entonces, tiene también la distancia, tiene mucho que ver. Bueno, chicos, espero les haya agradado este dato. Es súper interesante que lo sepan ustedes, los psicopedagogos. Y lo vamos a poner en práctica más adelante. Vamos a de alguna forma a dejar esta actividad de interpretación, pero en la clase siguiente, cuando demos los datos, los siguientes datos, los demás datos. Entonces es todo por el momento. Vamos a seguir investigando, vamos a tomar notas. La tarea del día de esta semana que va a correr, solamente tomar nota de la clase y mandarla. ¿Sale, chicos? Es todo por el momento. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.